Se han visto algunos casos en personas que pues podemos considerar saludables, que hacen ejercicio, que comen bien, pero se encuentran con de repente hipertensión o con una situación también más grave que inclusive les causa la muerte. A pesar de que nos estemos cuidando completamente, puede tocarnos de que por genética, por una cuestión de al nacimiento, tengamos una estenosis renal. Doctora, ¿podemos decir que muchos vivimos con hipertensión arterial sin saberlo o sí lo sabemos pero no ponemos esa atención que deberíamos de hacer? Las dos cosas, porque finalmente, como comentábamos, muchas personas al momento que les hicieron la encuesta les tomaron la presión y no sabían que eran hipertensas. Estamos arrancando el consultorio de Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, ya listos para un nuevo episodio. Vamos a hablar de hipertensión arterial el día de hoy y para eso está con nosotros la doctora Cervantes Solano. Es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, también especialista en cardiología por el Centro Médico Nacional La Raza por la UNAM, maestría en educación también basada en competencias por la UVM y también adscrita al servicio de cardiología del Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución del ISSSTE y profesora titular de residencia en cardiología clínica. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos en el consultorio de Miguel el día de hoy. Pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues la oportunidad de hablar de este tema tan importante para la población. Doctora, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Porque lo escuchamos o inclusive de repente entre los conocidos se habla de esto, pero casi no se le da mucha difusión o esa importancia que debería tener. Pues mira, aquí es muy importante por el número de personas que padece de hipertensión, porque en el estimado, porque es un estimado, porque no tenemos números completos, es que aproximadamente de 30 a 40 millones de mexicanos padecen de hipertensión. En el último estudio que se realizó, que se llama EnSanud, que sirve para valorar justamente las principales enfermedades en México, es una encuesta que se realiza y que entonces estamos viendo que de las personas que tienen hipertensión, hay un gran porcentaje que están no diagnosticados. Estamos hablando del 65% de las personas con hipertensión que no están diagnosticadas. De esos pacientes que ya tienen diagnóstico, que son aproximadamente 34% de esta encuesta, solamente están tomando tratamiento el 82%. Pero de ese 82%, solamente 30% estamos diciendo que llegamos a controlarlo. Entonces, gran parte de la población mexicana que padece de hipertensión, no estamos diagnosticándolo, sí, ni dándole tratamiento o llegando al objetivo para prevenir las consecuencias de la hipertensión. Entonces, por eso es una enfermedad que tiene gran relevancia. Incluso hay programas de parte de lo que es el gobierno que estamos viendo que justamente tratan de acercarse para mejorar el diagnóstico, mejorar el tratamiento y mejorar el control. Entonces, justamente por eso es tan importante esta enfermedad. Doctora, ¿podemos decir que muchos vivimos con hipertensión arterial sin saberlo o sí lo sabemos pero no ponemos esa atención que deberíamos de hacer? Las dos cosas, porque finalmente, como comentábamos, muchas personas al momento que les hicieron la encuesta, les tomaron la presión y no sabían que eran hipertensas y todavía incluso muchas se niegan a considerarse hipertensas y no se van a tratar. ¿Por qué nos negamos? No sé si sea algo latinoamericano o mexicano, pero muchos tenemos miedo a la enfermedad y eso es algo muy importante. Nos da miedo que digamos ser diabéticos, ser hipertensos, tener cáncer. El decir que tengo una enfermedad como que muchas veces nos da miedo. Cierto. Y entonces muchas veces incluso algunas personas, algunos pacientes dicen, es que no quiero ya estudiarme porque me voy a encontrar algo. Como que sabe que va a estar enfermo de algo y no le gustaría saber. Ajá, como que entonces dice, no, yo quiero vivir la vida sin saber que tengo algo y ya cuando pase, pasa. ¿No? Entonces es algo que aquí en Latinoamérica se da mucho, en México se da mucho, claro. He estado en varios estados y es algo que nos llama mucho la atención a los médicos de que muchas personas les da miedo ir al médico por saber que pueden tener algo. Claro. Doctor, ¿exactamente qué es la hipertensión arterial?
La hipertensión arterial es cuando incrementan las resistencias que tenemos en los vasos sanguíneos al paso de la sangre. Habitualmente tenemos cierto grado de presión en las arterias que sirve para regular hacia dónde va la sangre, hacia las extremidades, hacia el cuerpo, hacia el cerebro. Entonces sirve para tratar de mantener lo que es el flujo sanguíneo hacia los órganos principales, el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones y justamente darle no tanta prioridad a otros órganos. Pero entonces, en este tipo de situaciones, incrementa esa resistencia. Es como si tuviéramos una manguera donde va pasando el agua. Y entonces lo que hacemos es impedir el paso del agua. Entonces, eso va a condicionar que haya mayor fuerza sobre los vasos sanguíneos y eso va a traer las consecuencias de las que podemos hablar más adelante. Algunas de las causas más comunes de la hipertensión, tanto en hombres como en mujeres. ¿Quiénes son más propensos? ¿Hay alguna edad que sea como la promedio? O también hablando de los hábitos que tenemos y la alimentación hoy en día, a lo mejor antes se consideraba a partir de cierta edad y hoy en día se presenta en edades más jóvenes. Bueno, en cuanto al origen, es una enfermedad multifactorial que quiere decir que no hay una sola causa. Justamente tenemos muchos factores de riesgo, como puede ser desde la carga genética, pues cuando tenemos familiares hipertensos es muy probable que podamos nosotros desarrollar hipertensión. De ahí vamos aumentando justamente el género masculino es un poco más prevalente, con mayor incidencia a la hipertensión. De ahí nos vamos justamente a la edad, porque con la edad los vasos sanguíneos se van haciendo cada vez más calcificados, más engrosados, y entonces entre mayor edad tengamos, mayor riesgo de padecer de hipertensión. Okay. Pero si a eso le vamos sumando justamente los hábitos, en cuanto a la dieta alta en sal, la dieta alta en carne, la dieta baja en lo que viene siendo vegetales, frutas, justamente hace que también la sobrecarga del sistema cardiovascular sea mayor y mayor propensión justamente a desarrollar hipertensión. Y también, por ejemplo, la inactividad física, el sedentarismo, el no hacer actividad física de manera frecuente, de manera constante, hace entonces que seamos más propensos a ser hipertensos. Entonces serían como que los principales factores. La carga genética, lo que viene siendo la edad, el género, la alimentación y lo que viene siendo la actividad física. Pero de ahí también existen muchas otras causas, e incluso hay causas muy específicas. Habrás escuchado de personas que dicen, es que me dio la hipertensión porque tenía problema del riñón, es que tenía hipertensión porque tenía problema de tiroides, tenía hipertensión porque tenía problemas del corazón. Entonces, también hay otras causas ya muy específicas en algunos casos donde podemos encontrar hipertensión incluso en personas jóvenes o que aparentemente todo lo demás estaban haciéndolo bien. Ok. Entonces, sí es una enfermedad que puede darnos mientras estemos vivos. Desde que nacemos hasta que nos morimos es una enfermedad que nos puede dar. Pero sí hay que cuidar todas esas cosas que comentamos para tratar de disminuir y ralentizar la presentación de la hipertensión. Inclusive se han visto algunos casos en personas que pues podemos considerar saludables, que hacen ejercicio, que comen bien, pero se encuentran con de repente hipertensión o con una situación también más grave que inclusive les causa la muerte. Claro, sí, de hecho sí. Y decimos, ¿por qué? Si era una persona que hacía ejercicio, que comía bien, que se veía bien, ¿ahí qué sucede, doctora? Pues aquí podemos decir que estamos en la ruleta de la vida. A veces nos toca jugar con cartas muy buenas, a veces nos toca jugar con cartas muy malas, aunque hagamos todo bien de hacer ejercicio, comer bien, estar delgados, el tener horas de sueño adecuada, a pesar de que nos estemos cuidando completamente, puede tocarnos de que por genética, por una cuestión al nacimiento, tengamos una estenosis renal, tengamos una coartación aórtica, que entonces, aunque todo lo demás lo estemos haciendo bien, nos va a condicionar hipertensión. Entonces, por eso te decía, sí hay algunas causas y algunas condiciones muy específicas que también, y esto generalmente lo vemos justamente en personas más jóvenes. Hace un momento me preguntabas, ¿en qué edades se está presentando la hipertensión? A partir de los 40 en el hombre, 50 de la mujer, empieza a incrementarse la hipertensión. Sin embargo, no es raro ya actualmente que
tengamos personas jóvenes de 20, 30 años, justamente, que tanto hombres como mujeres, que puedan haber desarrollado hipertensión. Doctora, ¿hay algunos estudios que nos puedan ayudar a diagnosticar si podemos ser propensos? A lo mejor si no conocemos mucho nuestra historia clínica. Pues más que un estudio, aquí lo recomendable, como en todas las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, dislipidemia, en la hipertensión lo ideal es justamente la evaluación médica, porque es justamente donde vamos a darnos cuenta. Aquí, ¿por qué? Porque habitualmente va a ser un médico o una enfermera o un paramédico los que nos puedan estar ayudando a hacer un chequeo un screening de la presión. Entonces sí necesitamos pues acudir con el médico justamente para que nos hagan una revisión justamente de la presión. Cuando existen dudas, cuando existen algunas situaciones donde digamos, no me queda claro si soy hipertensa, si soy o no soy hipertensa o tengo algunas situaciones, sí hay algunos estudios más específicos que podemos indicar justamente para poder evaluar mejor la hipertensión. Uh-huh. Uno de ellos es justamente algo que los cardiólogos estamos haciendo actualmente mucho, es empoderar al paciente, decirle, ¿sabe qué? Compre su equipo de manómetro automático para que no dependa de que tenga que escucharlo a alguien más, que tenga que apoyarle a alguien más, sino que solito pueda llegar, ponerse su dispositivo para la toma de presión arterial y inmediatamente lo pueda tomar y estar checando en casa la presión. Entonces eso se llama monitoreo en casa o en domiciliaria de la presión arterial. Entonces eso nos ayuda mucho tanto para el diagnóstico, para el que no se conoce, como para el seguimiento de las personas que ya diagnosticamos y que queremos ver cómo va el tratamiento. Entonces, justamente el empoderar al paciente, pedirle que tenga su equipo en casa para tomarse la presión. La otra forma que también nos ayuda, aparte de la toma en consultorio, es el monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA. Este es un dispositivo electrónico que va a tomar entonces la presión durante 24 horas. Se le coloca al paciente, el paciente se lleva el equipo y cada 15 a 20 minutos va a estar registrando la presión durante el día y cada 20 o 30 minutos durante la noche, para que entonces nos diga el promedio en 24 horas justamente para poder determinar si es uno o no hipertenso y algunas otras características que nos sirven para valorar justamente cómo se comporta esa presión específicamente en ese paciente. ¿Cada cuántos tiempos se recomienda pues tomarse la presión arterial? Bueno, la recomendación es un monitoreo con el médico cada 3 años. A partir de los 20 años, pues cada 3 años acudir, un chequeo general. Si no es diabético, si no tiene dislipidemia, si no tiene otros factores de riesgo, cada 3 años. Pero una vez ahí, si tenemos este tipo de factores de riesgo y más de 20 años, pero con factores de riesgo, igual, cada año. Y a partir de los 40 en el hombre, 50 en la mujer, por lo menos una vez al año, si no se tiene otras enfermedades. Si no, incluso pues más frecuente, cada 6 meses, estar acudiendo con un médico para hacer el chequeo. Sabemos que estilos de vida han incluido al café como una bebida también, pues que todos los días tomamos, ¿no? Muchos decimos, si no tomo mi café, no inicio mi día. Inclusive se llegan a tomar hasta 2 o 3 tazas de café. O ahora que están de moda también las bebidas energetizantes. ¿Qué tanto influye esto en la presión arterial? El consumo excesivo de estas bebidas. ¿Y hasta cuándo es excesivo? Aquí entonces, por ejemplo, en lo que viene siendo café hay que separarlo de las bebidas energetizantes porque ahí sí ahorita las vamos a estigmatizar. Perdón por las que les gusten, pero sí no son la mejor opción de bebida. Entonces, en cuanto al café, se recomienda no más de 2 tazas al día. En cuanto a esta situación, realmente no hay una limitación en cuanto a hipertensión arterial, aunque sí en otras situaciones se recomienda no más de 2 tazas al día. No se les prohíbe el tomar café, justamente. Pueden tomar café, porque aparte de la cafeína, pues tiene otros efectos benéficos en otras situaciones para prevención de otras patologías. Entonces no es una bebida que digamos hay que proscribir, ¿no? Entonces sí pueden tomarlo, justamente evitar cantidades altas de cafeína, justamente para evitar justamente los riesgos cardiovasculares que sí se pueden tener con dosis altas. Entonces sí lo pueden consumir, pero justamente en una cantidad moderada.
He escuchado, perdón doctora que le interrumpa, que tiene que ser un café que sea de grano, que no sea soluble o que no sea de este café que vayan condimentado con más cosas. Hoy en día el café se acompaña de muchas otras cosas, ¿no? Por moda o porque así está ahorita como en boga. Ok, de los que sí son combinados con otras cosas, están en boga, se me fueron los nombres, pero sí he escuchado varias semillas, centroamericanas, mexicanas, sudamericanas, que les adhieren y que justamente como tienen otras sustancias, pues no las podemos terminar de recomendar que sí lo tomen, sí, Ok, preferir el café solo. ok. Y no tiene que ser orgánico, no tiene que ser que totalmente descafeinado, simple y sencillamente que sea café y que no tenga otras cosas. Muy bien. Lógicamente, si es descafeinado, pues pueden consumir una cantidad un poco mayor porque ya le están retirando la sustancia que nos puede afectar, pero fuera de eso no. Muy bien. Y hablando de las bebidas energetizantes que nos mencionaba. Pues mira, la mayoría de ellas tienen dosis altas de cafeína combinados con otras sustancias que también se consideran estimulantes, por lo cual muchas veces el paciente, bueno, las personas en general, pues sienten mayor actividad, mayor energía, pero también justamente sobre el sistema cardiovascular no es la mejor opción por el hecho de que vamos a poder incrementar la hipertensión y en una persona que ya es hipertensa, esté o no esté controlada, puede despertar o puede incrementar esas presiones. Y se lo pregunto también porque los jóvenes están tomando mucho este tipo de bebidas. Se ven que se toman 2, 3, 4 latas de este tipo de bebidas. ¿Eso cómo puede también hacer que sea nocivo para ellos? Sabemos que si se toman 2 o 3 más, pero todos los días, ¿ahí cuáles serían las recomendaciones? Porque lo vemos mucho con nuestros jóvenes. De hecho, muchas personas les recomendamos pues no consumir este tipo de bebidas, justamente por el hecho de que, y más cuando son de consumo crónico, pues incrementan el riesgo tanto de hipertensión como de otras situaciones cardiovasculares. Y bueno, digo, aunado a eso, nos ha tocado ver también, aparte de las bebidas energizantes, los famosos preentrenos. Digo, hay preentrenos que luego traen sustancias que no son adecuadas, salbutamol, ¿cómo se llama? Se me fueron las otras, pero sí hemos encontrado preentrenos que traen otras cosas y personas que justamente para tener mayor vigor durante el ejercicio Ajá. se toman la bebida energetizante, se toman el preentreno y de repente llegan al consultorio con crisis hipertensivas, llegan con arritmias, con taquicardia y entonces pues justamente por eso es que preferimos que no Se consuman. que no se consuman por el hecho de que existe alto riesgo justamente de este tipo de complicaciones, ¿no? Muy bien, Sí. doctora. No hay que consumirlas definitivamente. Y es que además también ahora también en las fiestas y en los bares Ah, se mezclan, ¿no? Porque te las venden como tragos mezclados con alcohol. sí. Sí, mucho cuidado con ese tipo de bebidas, de verdad no hay que tenerlas y sobre todo muy atentos para estar con nuestros jóvenes también pendientes de qué es lo que están bebiendo. Inclusive a veces se las compramos nosotros. Mucho cuidado con esto. Doctora Cervantes Solano está platicando con nosotros el día de hoy acerca de hipertensión arterial. Vamos a ir a una pausa en la 99, pero nosotros vamos a continuar a través de YouTube en Diario de Morelos 1 y le voy a preguntar acerca de los alimentos enemigos y también de los alimentos aliados para mantener la presión bajo control. ¿Le parece bien? Vamos a la pausa y nosotros continuamos aquí en YouTube en Diario de Morelos 1. Alimentos enemigos y aliados de nuestra presión arterial, doctora. Pues en cuanto a alimentación, el enemigo principal de aquí en la hipertensión va a ser la sal, el sodio, básicamente. Entonces, sí hay que limitar la cantidad de sodio que nosotros estemos ingiriendo. Se recomienda que sean menos de 2 gramos al día lo que consumamos de sodio, justamente para disminuir el riesgo de hipertensión y el mejor control de la hipertensión. Entonces la sal, la sal de sodio, justamente pues es lo que debemos de controlar. No la podemos quitar porque finalmente es algo que es muy importante para el cuerpo. Entonces sí hay también, no la podemos eliminar totalmente, pero sí regularla. Entonces justamente por algunos programas de salud que se generaron fue el quitar el salero de la mesa. Ajá, de hecho no existen restaurantes, ¿no? Ajá, que ya en restaurantes está prohibido tener justamente el salero en la mesa, aunque sí puedes pedirlo, pero finalmente para evitar justamente la disponibilidad del sodio, justamente porque los mexicanos nos encanta ponerle. Claro, antes de probar de hecho la comida. Ahora hay diferentes tipos de sal, ¿no? Este tipo de sal que estaba en los restaurantes, ahora la sal del Himalaya, la sal de mar, y decimos, no importa porque no contiene el sodio en tal proporción, o qué
respuesta nos da esto? En cuanto a las otras sales, siguen siendo sodio. Entonces, el riesgo para cardiovascular es el mismo. Sin embargo, muy importante, estas sales orgánicas o esas sales del Himalaya y otras cosas, hay algo que carecen, que es el yodo. El yodo es algo muy importante que justamente en México se le ha agregado por el hecho de que teníamos una alta cantidad de bocio. Entonces, por deficiencia de yodo. Entonces, es algo que se hizo en su momento, agregar el yodo a la sal para que entonces se haya menor deficiencia de yodo en la población y funcionó en su momento y sigue funcionando por el hecho de que pues, sí se vio una reducción de esa situación. Entonces, la sal comercial habitual tiene sales de yodo también y eso nos ayuda a prevenir lo del bocio. No esteroideas. Entonces las otras sales ya no tienen eso, que entonces tampoco es tan bueno que sea lo único que consumas. De repente, que si quieres probarla, si quieres añadirle alguna comida, pues se puede hacer. Otro tipo de sales y justamente la recomendación de las sociedades cardiológicas y de hipertensión es el usar lo que vienen siendo las sales de potasio. Eso sí se recomienda justamente para mejorar también el control y disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces ahí se recomienda el uso de sustitutos de sal con sales de potasio. Esas sales de potasio, ¿dónde las conseguimos? ¿Nos las tienen que dar un médico? No, habitualmente lo encontramos en centros comerciales, en tiendas de autoservicio, podemos llegar a encontrar las sales de potasio justamente para lo que viene siendo la parte alimentaria, justamente para poder consumir y disminuir el riesgo. Ok. ¿Algunos otros aliados para mejorar nuestra presión? Sí. En efecto, pues lo que recomiendan es justamente una dieta alta en frutas, alta en verduras. Entonces, algo que recomiendan mucho es la dieta DASH o la dieta mediterránea, que contiene una gran cantidad de hojas verdes, que contiene una pequeña porción de vegetales duros, de frutas, y que contiene pues una cantidad importante de pescado, de pescado blanco, importante ahí comentarlo. Y pues también pues, se puede consumir pequeñas cantidades de carne blanca, pollo también, pero principalmente enfocado a hojas verdes, verduras, frutas, semillas y carne blanca, ¿sale? Entonces justamente evitando la carne roja, evitando productos industrializados, evitando otro tipo de alimentación. Que sí la podemos consumir, pero no en exceso ni tan frecuente, ¿no? Porque de repente pensamos que nos limitamos de aquellas cosas que nos encantan como buenos mexicanos, que si las carnitas, la barbacoa, pero ¿qué tan recomendable es durante cuánto tiempo y la cantidad? Porque regularmente nosotros los sábados y domingos, ¿qué hacemos? Nos tocan carnitas, barbacoa, nos toca la birria y comemos que un plato y otro plato y pásame otros 3 y demás. Es que así somos, doctora. ¿No? Para qué decir que no, pero realmente pues, así somos los mexicanos, ¿no? Entonces, justamente muchos pacientes van con el miedo de que en la dieta es así restrictiva. Algo que nos han enseñado los nutriólogos es que no tiene que ser restrictiva, se pueden incluir incluso ese tipo de alimentos en pequeñas porciones y justamente dándole oportunidad que la mayor parte del tiempo sea una dieta muy apegada a esta dieta que nos están otorgando. Pero justamente darle la oportunidad que en ocasiones, una vez a la quincena, en ocasiones especiales, pues sí, poder consumir otro tipo de alimentos como los que nos encantan, ¿no? Entonces no es quitarlo, es justamente racionarlo para que entonces tengamos justamente un equilibrio entre el aporte de calorías, el aporte de nutrientes y justamente pues también balancearlo con lo que nos gusta. Entonces es algo que nos enseñan mucho los nutriólogos o que nos explican mucho de que no hay que quitar, hay que racionar y tratar de que sea balanceado y justamente eso que decías, ¿no? De que hay otro plato y otro plato y otro plato, no evitar los excesos. Entonces tratar de disminuir esa parte para tratar de evitar también pues el excedernos en calorías, en azúcares, tanto de los de las bebidas, de las frutas, de las verduras, porque incluso a veces pensamos que podemos consumir todas las frutas que queramos. No, es una pequeña porción. Claro, eso es otra cosa importante. Por eso también el apoyo de un nutriólogo sería, o el acompañamiento de un nutriólogo sería lo ideal, ¿no? Señales de alerta que deberían hacernos ir al médico, que ignoramos. Mira,
Como señales de alerta, y bueno, finalmente ahí muy importante, era un punto que me era muy importante comentar aquí. Muchas veces pensamos que con la hipertensión vamos a tener síntomas y no siempre es así. La hipertensión puede ser asintomática. Podemos estar aquí platicando y no tener ninguna molestia y aún así tener hipertensión y tener los efectos adversos si no controlamos, si no diagnosticamos esa hipertensión. Pero bueno, ya enfocándonos a la pregunta que estás haciendo, justamente hay algunos datos, algunos síntomas que pueden indicarnos que puede ser hipertensión. Entonces, siempre que tengamos este tipo de situaciones, pues mejor acudir a valorar y confirmar de qué se trata. Porque un dolor intenso de cabeza, vértigo, mareo, puede ser algo que podamos estar presentando. La presencia de lo que decimos lucecitas al estar viendo de repente el paciente dice, no, pues es que veo como que lucecitas, como cosas brillantes, así como puede ser entonces una presencia de hipertensión. La presencia de ansiedad, confusión, falta de aire de repente, incluso estando sentados, estando sin hacer nada, o con esfuerzo mínimo que decimos, oye, pues acabo de caminar de aquí a la entrada, ya me agité, ya me falta el aire, pues entonces sí hay que irse a checar porque puede ser hipertensión, aunque pueden ser muchas otras cosas, pero sí son señales de alerta que deberíamos decir, ¿sabes qué? Vamos al médico, vamos a que nos cheque, si es necesario que nos haga algunos estudios, pues que nos diga qué nos va a pedir para que entonces veamos de dónde va. Y pues la hipertensión pues es una causa frecuente de este tipo de síntomas. Pues seguimos hablando precisamente de hipertensión arterial aquí en la 99. Gracias por seguir con nosotros. Ya saben, si tienen dudas, si tienen preguntas, al 777-4991-991. Yo les quiero invitar que a través de nuestra app de la 99 también ustedes vean precisamente el consultorio de Miguel. Si se lo perdieron completo, no se preocupen. A través del app de la 99 está ahí el consultorio de Miguel. Se suben todos los episodios para que también los puedan ver, y a través del canal de YouTube de Diario de Morelos 1. Estamos platicando de hipertensión arterial y los chequeos que nos recomienda, doctora, o también tratamientos, ya hablando en forma de alguien que está pasando por este tipo de hipertensión arterial. ¿Cómo es un tratamiento regularmente? ¿O depende, es muy personalizado también? Tiene que ser personalizado en el sentido de que, bueno, cada persona es diferente. Por eso es muy importante, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer la evaluación de varias situaciones. Entonces, muchas veces cuando empezamos con la evaluación del paciente, les vamos a pedir varios estudios. Desde unos estudios de laboratorio con una química sanguínea para ver la función renal, para ver justamente los electrolitos séricos, para ver justamente lo que viene siendo la glucosa, colesterol, triglicéridos, que nos puedan hablar de la presencia de otras enfermedades, una radiografía de tórax o incluso ya más específico un ecocardiograma para ver el tamaño, el grosor del corazón, lo que viene siendo ultrasonido renal para valorar justamente la función, valorar el flujo de los riñones, incluso pues también lo que viene siendo el ultrasonido de carótidas para ver que no haya ya engrosamiento de estas y que no estén hablando de algún daño ya a órgano blanco. Entonces, como decíamos hace rato, hay algunas causas muy específicas que a veces con estos mismos podemos empezar a descartar o confirmar, y bueno, pues para evaluar justamente qué grado, qué tanto daño ha tenido el paciente y justamente para poder estratificar mejor al paciente. Para entonces justamente también evaluar cómo va a ser el tratamiento. Actualmente, pues en lo que viene siendo las diferentes guías internacionales, se recomienda pues el iniciar con algunos fármacos específicos, lo que viene siendo fármacos como viene siendo los antagonistas del receptor de angiotensina, lo que es losartán y toda su familia, los IECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como es el enalapril y todos sus derivados, como puede ser los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, como puede ser los calcioantagonistas, como puede ser el amlodipino y todo su grupo,
Y bueno, existen otros más. También los beta bloqueantes son también fármacos de segunda línea que también son importantes. Todos los demás son de primera línea. Entonces nos recomiendan justamente al inicio del tratamiento tratar de empezar con dos fármacos. A menos de que existan condiciones muy específicas, sí nos dicen, puedes iniciar con un solo fármaco en algunas condiciones muy, muy específicas, pero si no, actualmente nos recomiendan inicia con 2 fármacos, dosis baja, y ya después de ahí pues hay que estar evaluando la respuesta. Cada mes, al inicio del diagnóstico, pues cada mes estar checando la presión. Si ya la vamos controlando, pues ya nada más el seguimiento por lo menos dicen 1 vez al año. Yo a mis pacientes habitualmente les recomiendo pues 3 veces al año, pues por lo menos estar viniendo, ya que están controlados. Entonces se controla ese tipo también de hipertensión. Se controla, no se cura al 100%. No se cura, ¿no? Entonces sí es algo que tenemos que ser muy específicos al momento de iniciar el diagnóstico. Y justamente siempre, y se me estaba pasando, como decíamos hace un ratito, iniciar con esas recomendaciones higiénico-dietéticas. La dieta que decíamos, baja en sal, con consumo de sustitutos de sal, sales de potasio. La dieta, el tipo de dieta que decíamos, la dieta mediterránea, lo que viene siendo el ejercicio, la recomendación de realizar ejercicio aeróbico por lo menos de moderada intensidad, 40 minutos al día, por lo menos 4 o 5 días a la semana. Y bueno, justamente siempre iniciar con esa parte y de acuerdo a las características específicas de qué tan alta estaba la presión, qué tanto daño ya tiene, si tiene otras comorbilidades, pues ya definir justamente si desde el inicio iniciamos con terapia farmacológica o no. ¿Estrés y falta de sueño pueden elevar lo que es la presión arterial? Sí son disparadores justamente de la hipertensión. También es algo que se recomienda mucho en las guías, justamente el disminuir el estrés. Incluso se nos hacía raro ahora que publicaron las nuevas guías este año. Metían el yoga dentro de lo que viene siendo las recomendaciones, así como que ¿por qué? Porque justamente para disminuir la parte del estrés, la parte de lo que viene siendo la sobrecarga simpática que podemos tener por diversas situaciones. Sabemos que dentro de la actividad del día a día de una persona, pues va a ser difícil quitar totalmente el estrés porque trabajamos con mucho estrés, con bajo presión siempre, ¿no? Exigiendo resultados y demás. Oye, en este caso pacientes, no sé, hay una situación complicada, pero se puede entonces manejar. Es un manejo del estrés. No se elimina, se maneja. Tratar de manejarlos. Sí, incluso por eso la recomendación es hacer un manejo multidisciplinario, como decías hace un momento, ¿no? Decir, también el nutriólogo, bueno, pues también el psicólogo, el psiquiatra puede llegar a ser necesario. Cuando sea necesario, como decíamos, de las causas específicas, mandarlo con el especialista que corresponda también cuando encontremos alguna cosilla de esas. Pero sí, aquí incluso, pues sí recomiendan mucho el apoyo psicológico, psiquiátrico. Sí, como decíamos hace un rato, a las personas nos da miedo que decir tengo tal cosa, y en este caso decir tengo hipertensión. En algunas personas sí es como subirles una lápida dentro de su espalda al momento de darles el diagnóstico. Entonces pues sí, también muchas veces el apoyo psicológico no solamente para manejar el estrés que ya tenga en su vida, sino también para manejar el estrés de un nuevo diagnóstico, ¿no? Entonces a veces se requiere de eso. Doctora, nos tenemos que despedir. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en el consultorio de Miguel, pero sí me gustaría que le diera un mensaje a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que decimos, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. ¿Qué mensaje le daría? O nos daría, porque me incluyo, por supuesto, en esta situación. Hace más de 2 años que no me practico precisamente este tipo de prueba, no me checo la presión arterial. Desde que corrí la última carrera, casi 6 kilómetros, y digo, yo me siento bien, a mí no me pasa nada. ¿Qué mensaje nos da? Los mensajes principales son llevar una dieta, justamente el hacer ejercicio, pero sobre todo acudir a un chequeo. No necesita ir con el cardiólogo, no necesita ir con el nefrólogo, tiene que ir con un médico, sea general, sea familiar. Entonces, para que se haga una evaluación, por lo menos decíamos, cada año, general en la población en general, justamente pues para que nos chequemos la presión y de paso pues, nos van a checar otras cosas, pero sí es muy importante ese chequeo, estarlo haciendo de manera regular, que es lo que nos falta muchas veces. Claro.
Ya cuando es el diagnóstico, pues sabemos especialistas como son los internistas, como son los nefrólogos, los cardiólogos, que ya los vemos en los casos más complicados, pero el médico familiar, el médico general también están capacitados para lo que viene siendo el diagnóstico y el tratamiento inicial. Entonces sí, lo más importante es acercarse a esa parte de la salud, no dejarla porque como dices, a veces pasan 2 años y no nos hemos checado. Totalmente de acuerdo. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en la 99 y en Diario de Morelos 1 a través del canal YouTube. Es la doctora Cervantes Solano. Tendrá número de contacto para quien quiera agendar alguna consulta o cómo la pueden también buscar. En Doctoralia, a través de la página web, ahí pueden encontrar los datos de contacto, tanto teléfono y si incluso con agenda electrónica, ya también contamos con ella. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Bonito día a todos. Nosotros regresamos en un próximo episodio aquí al consultorio de Miguel y aquí en la 99 regresamos con los 90 en la 99. No se vaya.